Mandíbulas, tentáculos, picos afilados. Así era la Tierra hace millones de años. Era un mundo de peligrosos depredadores y asesinos de sangre fría. Pero, ¿podría un humano sobrevivir en la selva prehistórica? Si una persona se encuentra en una selva prehistórica habitada por diversas criaturas extintas, los peligros aguardarían detrás de cada arbusto. Incluso ver al más inofensivo de ellos sería arriesgado, como por ejemplo encontrarse con el pájaro dodo. Este pájaro es un antiguo pariente de las palomas, pero sus alas son demasiado pequeñas para poder volar. Los científicos creen que este pájaro solo podía hacerse daño a sí mismo, pero no es cierto. Este pájaro tenía unas patas muy poderosas, por eso si se fijaba en una persona, Dodo lo alcanzaba inmediatamente, y el tamaño de su pico supera el de su descendiente la paloma por 46 veces. La herida del ataque de este pájaro prehistórico, por supuesto, no sería mortal, pero sí bastante dolorosa. Sin embargo, Dodo no es lo peor que una persona podría enfrentar allí. Por ejemplo, en la selva tropical de hace 23 millones de años podrías encontrarte un monstruo de un tamaño más impresionante, como el Platyvelodon. No se comería un humano porque este elefante prehistórico era herbívoro, y su espantosa mandíbula es solo una transición entre la boca y la trompa como la que tienen sus descendientes ahora. Los colmillos del Platyvelodon eran en realidad dientes, y eran afilados, por lo que podían cortar fácilmente la dura vegetación y arrancar la corteza de los árboles. Los colmillos inferiores de Platyvelodon medían casi 1 metro de largo, pero había que tener miedo de sus afilados colmillos en la mandíbula superior. Eran más cortos e iban hacia adelante y hacia abajo. Fácilmente podrían atravesar a una persona que hubiera puesto un pie en su territorio. No habría posibilidad de escapar. Pero lo más terrible del bosque prehistórico es que hay un nuevo peligro por donde quiera que vayas. Por ejemplo, estos matorrales podrían ser una guarida del mono más gigante que jamás haya existido, el Gigantopithecus. El Gigantopithecus alcanzaba los 3 metros, pero este monstruo también se encontraba entre los vegetarianos. Los científicos lo determinaron estudiando una mandíbula de Gigantopithecus bien conservada. Aunque sus dientes eran enormes y estaban cubiertos de un grueso esmalte, tenían una superficie relativamente plana. Estaban hechos únicamente para masticar fruta y vegetación diversa. Sin embargo, el animal podía golpear fácilmente con mucha fuerza o incluso aplastar a una persona. Después de todo, el peso del Gigantopithecus era de 300 kilogramos. Por lo tanto, siempre hay que estar alerta para sobrevivir en la selva prehistórica. Pero al mismo tiempo, no te olvides de vigilar tus pasos. Al fin y al cabo, además de la pica sarda más bonita, o el colorido sapo dorado en los pantanos, podrías tropezar con alguien realmente aterrador. Durante el Pleistoceno se podía encontrar un reptil gigante, Queencana, cerca de las reservas de agua en la selva. Una persona no necesita ni siquiera intentar correr para salvar su vida. A diferencia de los caimanes modernos que arrastran el vientre por el suelo, Queencana se desplazaba con las patas rectas. Además, este monstruo prehistórico era casi 1,5 pulgadas más largo que el Volkswagen Beetle. Las mandíbulas de Queencana estaban repletas de numerosos dientes curvados en forma de cuchilla que funcionaban como una picadora de carne. Incluso si una persona lograba escapar de sus dientes, moriría por la pérdida de sangre, ya que su cuerpo parecía un colador. Mientras tanto, Queencana se limitaba a esperar a que la víctima estuviera demasiado débil para huir. La única forma de escapar es subiéndose a un árbol. Pero no podemos estar seguros de que no haya un oso de cara corta en él. Este monstruo de 3,5 metros, por desgracia, no comía miel. El oso de cara corta era casi enteramente carnívoro y necesitaba comer alrededor de 16 kilos de carne al día para sobrevivir.
Por lo tanto, un ser humano sería suficiente para 5 comidas completas. Aunque la forma del cráneo de este animal era más bien parecida a la de un gato, el oso definitivamente no era tan lindo. Sus colmillos eran enormes y estaban dirigidos a diferentes lados, como los de un tigre. En combinación con los poderosos músculos de la mandíbula, podía morder con bastante fuerza y de forma mortal. Con los dientes laterales podía cortar no solo la carne humana, sino también los tendones con los huesos. Aunque una persona lograra escapar de él, el oso de cara corta no era el único depredador hambriento en este bosque. Si un humano estuviera en un lugar como este hace 3000 años, seguro que tropezaría con Thylacine, el lobo de Tasmania. Era una especie de perro con los hábitos de un lobo, el patrón de rayas de un tigre, así como la cola y la bolsa de un canguro. Con todo este espectáculo aterrador, el lobo de Tasmania aún tenía una boca que podía abrirse hasta 120 grados. Por lo tanto, su mordida sería insoportable. La única forma de escapar era correr. El Thylacine tenía un andar rígido y torpe que le impedía moverse realmente rápido, sobre todo si se tiene en cuenta que saltaba sobre sus patas traseras como un canguro. El Thylacine también solía avisar de su aproximación con una serie de ladridos guturales rápidamente repetidos. El único que podría competir en el concurso de abrir la boca como el Thylacine era Gorgonops. Los científicos creen que el agarre de la mandíbula del Gorgonops podría ser más de 90 grados. Pero a diferencia del Thylacine, el Gorgonops era más grande y lo suficientemente alto como para mirar a una persona directamente a los ojos. Y eso no es todo, ya que podía levantarse y correr tras la víctima sobre sus patas traseras. Además, el Gorgonops fue el primero del mundo en tener dientes en forma de sable. Con ellos podía morder de una emboscada. Y los restos de la cena de Gorgonops podrían ser comidos por un carnívoro carrión, que conocemos como Andriusarchus. Primero, los colmillos cortaban la carne y luego con los dientes planos de las mejillas aplastaban los huesos. Pero lo más frecuente es que recogería los restos en las playas de la costa, así que para evitar ser atrapado por este carroñero, solo hay que sobrevivir a una pelea con el Gorgonops, una criatura que podría matar a una persona con un solo mordisco. Aunque una muerte rápida a manos del Gorgonops no es la peor opción. Después de todo, en la selva prehistórica, a algunos monstruos les encanta matar, lenta y especialmente de forma dolorosa. En este bosque hay un territorio de criaturas especialmente peligrosas, de las que solo se puede escapar por un milagro. Por ejemplo, una huella de pata que parecía dejada por un tiranosaurio rex en realidad pertenecía al pájaro del terror. Este monstruo asesino de casi 1,5 metros tenía patas largas y poderosas. Con su ayuda, esta criatura prehistórica podía perseguir a sus presas muy rápidamente, aproximadamente a la velocidad de una gacela moderna a 97 kilómetros por hora. Tras alcanzar a la víctima, el pájaro la tira al suelo y la patea con sus garras para atravesar la piel. Esta muerte, por desgracia, no será instantánea. Con su enorme y afilado pico, el pájaro cortará primero la carne humana y luego empezará a comer órganos vitales. Por lo tanto, una vez que hayas notado al pájaro del terror, debes huir de él en zigzag. Podría ser un corredor de primera categoría, pero solo en línea recta. Aunque la mejor manera de escapar es subirse a un árbol, porque este pájaro no podía volar. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que este bosque está habitado por depredadores que pueden disfrazarse perfectamente. Una persona puede no darse cuenta de la cola de la serpiente gigante, Titanoboa. Es realmente difícil de detectar al principio, aunque es del tamaño de un edificio de 5 pisos. Todo gracias al color apagado del camuflaje que ayudó a un animal tan gigante a acercarse sigilosamente a su presa sin ser notado. Aunque la Titanoboa no tenía colmillos, sus pequeños dientes eran muy afilados y estaban curvados hacia adentro, lo que significaba que era imposible escapar de sus garras. Antes de comerse a alguien, la Titanoboa solía estrangular a su víctima. La serpiente abrazaba el cuerpo en forma de anillo y empezaba a comprimir tanto los músculos que la presa no podía respirar. Así la víctima se asfixiaría antes de que el agarre de la Titanoboa rompa sus huesos. A menos de que alguien más se una a la lucha, por supuesto. Por ejemplo, el almuerzo de Titanoboa podría ser robado por un depredador emplumado, el Argentavis.
La envergadura de las alas de este ave tenía la misma longitud que una pala de helicóptero. Lo más probable es que los argentavis llevaran la presa a su nido para alimentar a sus crías. Clavarían sus picos en la víctima, tirando de ella en diferentes direcciones. Pero lo que sería peor que ser desmembrado por unos polluelos sería encontrarse con un lagarto gigante, el Megalania. Era 4 veces el tamaño de un humano. Megalania solía esperar a su presa desde una emboscada durante mucho tiempo. Entonces atacaba muy rápido, mordía los miembros de la víctima y cortaba los tendones con sus afilados dientes. Y cuando la víctima ya no podía correr, el lagarto le inyectaba veneno en el cuello. Al final, Megalania abría el vientre de la presa y empezaba a comérsela viva. Para escapar de este horrible animal, una persona tenía que hacer lo que suele hacer cuando se encuentra con la mayoría de los monstruos prehistóricos: correr. Este lagarto era ciertamente bastante torpe, pero podía nadar perfectamente en aguas poco profundas. Por lo tanto, para escapar de Megalania, una persona debía nadar lo más lejos posible de la costa. Pero allí podrían encontrarse con los verdaderos monstruos del mundo submarino prehistórico. El primero en darse cuenta de un humano al azar en el océano sería el monstruo submarino llamado Anomalocaris due, porque sus ojos acechados estaban equipados con miles de lentes. Este camarón prehistórico tenía el tamaño de 6 camarones tigre gigantes modernos. Seguía a su presa nadando por el agua con sus aletas ondulantes y su gran cola en forma de abanico. Si hubiese visto a una persona, la agarraba con sus patas puntiagudas y escarbaba en la carne con su boca de dientes cuadrados para desgarrarla. Por lo tanto, si una persona se percataba del Anomalocaris antes de que éste lo hiciera, tendría alguna posibilidad de escapar. Pero en esas aguas prehistóricas había monstruos mucho más rápidos. Por ejemplo, el enorme artrópodo Haekelopterus. Su vista no era peor que la del Anomalocaris, lo que significa que una persona no tendría mucho tiempo para escapar. El Haekelopterus también podía moverse y maniobrar con mayor facilidad, y de hecho era más grande que un camarón gigante. Era del mismo tamaño que una lancha inflable de 3 plazas, que tiene 2,5 metros de longitud, pero lo más importante es que tenía unas enormes y poderosas garras. El Haekelopterus los utilizaba para destrozar a una persona en pequeños trozos antes de consumir su cuerpo. Solo se podría escapar de él escondiéndose en una cueva submarina. Pero en la era paleozoica había depredadores aún más temibles que cazaban en el océano. Por ejemplo, no solo esos tiburones promedio, pero sí tiburones con una sierra de cadena en lugar de una mandíbula, como este Lycoprion. Con su dentada quitaba las escamas de los peces y aserraba los caparazones. Pero semejante motosierra convertía a este tiburón en un pésimo nadador y creaba una especie de turbulencia en el agua, advirtiendo así a todas las presas de un posible ataque. Pero había un monstruo con una reacción rápida como un rayo en ese terrible lugar. Podía agarrar instantáneamente a un humano por la pierna con sus tentáculos y arrastrarlo al fondo. Este es Cameroceras, que siempre cazaba desde la emboscada. Tenía el tamaño de un poste telefónico, y era imposible escapar de los tenaces tentáculos de ese gigante. En su núcleo había algo parecido a la boca, un duro pico de queratina. Atravesaría una persona incluso con un chaleco antibalas. Una lengua dentada salía entonces del pico para desgarrar los tejidos blandos. Si este molusco, el más peligroso del mundo submarino, atrapaba a un humano, sería realmente el fin. El único que pudo vencer a Cameroceras en una pelea fue el Mosasauridae. El Mosasauridae tenía 18 metros de longitud, que son como 3 barcos. Los humanos son básicamente demasiado pequeños para un Mosasauridae, por lo tanto la principal presa de este monstruo sería el Cameroceras. Los huesos faciales de este gigantesco lagarto submarino eran anchos y poderosos, unidos a un enorme cráneo. Tales características anatómicas permitían a los Mosasauridae abatir a sus víctimas. Al principio golpeaba al molusco con su hocico y solo entonces empezaba a comer. La batalla de dos gigantes marinos puede crear un remolino y arrastrar al fondo a todo aquel que se acerque demasiado. Así que, como pudiste ver, las posibilidades de sobrevivir para un humano no solo en la selva prehistórica, sino también en el océano, son inexistentes.